¿Qué más Freddy? ¿Qué más Judith? ¿Qué más Dylan? Álvaro, ¿cómo han estado? ¿Me confirman nuevamente? Les agradezco el audio. Sí, profe, buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Aquí Muy le buenas estamos tardes. escuchando bien. Listo, me alegra. ¿Pudieron los que están aquí presentes realizar la entrega del escenario 2? ¿Todos? Sí, señor. Buenas tardes, sí, señor. Bueno, Sí, en gracias, mi Judith. caso también. Bueno, me alegra. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Pudiste entregar la entrega, el desarrollo del escenario número 2? Sí, lo hice, pero en Proteus. Ah, listo, perfecto. No hay novedad, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Listo. Ah, bueno, me alegra. Entonces, permítame, voy a compartir aquí la pantalla y ustedes me confirman si la pueden visualizar, porfa. Entonces, ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Sí, correcto. Listo, bueno. Entonces, no, muchas gracias a ustedes por atender la invitación. Entonces, precisamente el día de hoy, pues vamos a abordar el desarrollo de la actividad correspondiente al escenario número 3. Tener presente que este desarrollo nuevamente es independiente. Estamos en el desarrollo de la fase intermedia. Señor, ¿no se ve? Sí. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí, señor, todo se ve muy bien, profe. Listo, entonces, bueno, pensé que tenían una inquietud. Entonces, referente al puntaje son 70 puntos y en esta actividad pues tenemos plazo hasta el 26 de octubre, pues realmente tenemos un plazo que considero estimado y adecuado para el desarrollo de esta actividad, porque esta actividad pues ya pasamos desde la captura, que fue el escenario anterior. En esta ocasión pues nos vamos a centrar ya en el tema de la simulación y el desarrollo ya posteriormente al escenario número 4. Entonces vamos a abordar ya el tema del diseño de PCB. Entonces, en esta fase pues nos vamos a centrar en lo que es la simulación y precisamente pues acá como le dice el resultado de aprendizaje, vamos a simular planos electrónicos desde una captura de esquemático hasta la modelación del circuito utilizando específicamente pues software que nos permita realizar este desarrollo, ¿no? Este tipo de simulación adecuada para circuitos electrónicos. Como les comentaba, pues el desarrollo de la actividad, el curso como tal, pues no exige un software específico, pues hoy en día hay varios tipos de software que son muy buenos, son bastante poderosos. Nosotros tenemos el licenciamiento de la marca Altium para el desarrollo y simulación de circuitos y tenemos también el de Proteus. Por allí yo les he compartido en el grupo de Teams el tema del licenciamiento. De pronto, para aquellos que tienen alguna novedad con Altium, pues en la medida que hemos venido avanzando, he visto que han podido solucionarlo. El tema es porque hay veces no les deja acceder con, con, con la cuenta institucional. Entonces, lo que se hace es que se le escribe a soporte de Altium y ellos han venido abordando esta solución. Bueno, entonces con el desarrollo de la presente actividad, pues se va a abordar el primer paso, hace referencia a la documentación sobre herramientas de simulación. Entonces, hay un material bibliográfico para que ustedes puedan acceder a unos recursos específicos. Es importante consultar estas fuentes y después ustedes van a abordar, pues en primera instancia, en el paso número 1, van a describir 3 características principales de un simulador electrónico. Entonces van a consultar o sea, por qué utilizar un simulador electrónico, qué ventajas tenemos y destacar como esas bondades, estas 3 características principales. Entonces, eso lo van
a documentar en un documento precisamente pues tipo Word, van documentando este desarrollo. Después van a describir 3 tipos de software electrónico que permitan realizar el desarrollo de un circuito para fabricación en PCB. Pues si bien es cierto, existen varios tipos de simuladores que nos permiten realizar lo que es el esquemático y la simulación, pero más sin embargo no todos nos dan ese acceso para poder llegar a la fabricación del PCB, ¿no? Entonces, vamos a consultar 3 tipos de simuladores y van a sacar las características más importantes de cada uno de ellos. Todo esto va a quedar documentado. Posterior van a describir la definición de la siguiente terminología especializada asociada a la implementación de herramientas de software. Entonces van a consultar, hay unos términos específicos que es, por ejemplo, las RAMnets. Entonces empezar a consultar qué es este tipo de terminología. El Annular Ring, que es el Terman Relief, el Tildrop, y lo que son las vías. Entonces vamos documentando cada uno de esos ítems que se asocian a esa terminología para diseño y fabricación de PCB. Es importante, si tienen alguna cita o parafraseada o textual, porfa, citarla en norma APA. Y vamos compartiendo ese documento, el primer paso en el foro colaborativo para la respectiva realimentación. Entonces, el paso 1 lo abordamos con el tema de documentación especializada. El paso 2, pues ya nos vamos al tema de la elaboración de una infografía. Entonces vamos a tomar estos referentes y vamos a elaborar precisamente pues un documento digital que nos permita visualizar esa información de forma más adecuada. Entonces acá nos dice que el primer paso es diseñar una infografía digital o física que contenga el desarrollo del paso número 1 y asegúrese de que el diseño sea visualmente atractivo y organizado utilizando diagramas, colores y elementos gráficos para facilitar la comprensión. En el segundo punto nos dice que es importante compartir a sus compañeros y tutor el pantallazo o enlace de la infografía en el foro colaborativo para la respectiva realimentación. De pronto, muchachos, aquí tener presente cuando realizan compartan el enlace, que lo dejen abierto para todo el público, que en algunos casos se va a consultar el enlace y piden requerimiento de acceso. Entonces, verificar que quede abierto para facilitar pues, esa dinámica de verificación. Entonces, eso hace parte del referente número 2. Ya en el paso número 3, entonces nos vamos a centrar precisamente en lo que es la simulación. Entonces, hay unos enlaces, hay unos videos específicos allí en el material de apoyo, donde abordan algunos tipos de circuitos para que pronto ustedes hagan un repaso de lo que son circuitos serie, paralelo, todo este tema y cómo calcular cada uno de esos variables específicas, ya sea de voltaje y corriente, que es lo que nos van a pedir acá. Entonces, nos dice que en el paso 3 vamos a abordar lo que es la captura, vamos a acceder al material y después en el paso 2 nos dice, en el ítem 2 nos dice que cada integrante debe realizar la elaboración del esquemático y simulación de la figura número 1. Entonces, aquí tenemos un circuito mixto conformado por una fuente DC y unas resistencias, ya sea configurables de forma mixta, en serie en paralelo, y vamos a emplear la simulación precisamente pues para obtener esos voltajes y corrientes de cada uno de esos elementos. Entonces, aquí están los ítems. En el paso A nos dice realice la siguiente configuración desde el software. Entonces, para aquellos que están trabajando el software de Altium, con Altium es necesario crear un proyecto. Tienen que guardar este archivo, si lo guardan para todos con cualquier tipo de software, con su nombre y apellido del estudiante. En la hoja del esquemático debe incluir el título de la simulación, o sea, en el área de trabajo deben colocar simulación circuito mixto, el nombre del estudiante y el grupo al cual pertenece. En el caso de Altium, pues deben activar algo que se llama el panel de componentes.
y van a seleccionar los dispositivos de una librería que se llama Components para poder asignar pues, el valor específico a esas resistencias. Entonces, ¿qué van a utilizar? Acá dice que se requieren pues 5 resistencias y que el valor de esas resistencias debe ser diferente por cada integrante. Entonces seguimos la misma dinámica del escenario anterior. En el foro ustedes documentan amablemente, estimados compañeros, confirmo que voy a utilizar las siguientes resistencias con estos valores para el desarrollo del circuito mixto. Entonces informan en el foro cuáles son esos valores de resistencias que van a utilizar y que sean de tipo comercial. Una fuente de voltaje, la fuente será de 20 voltios y los valores de los dispositivos relacionados a la figura 1 pues no se pueden seleccionar para el desarrollo de la actividad. Después van a realizar el cableado de cada uno de esos elementos. En el caso de Altium hay una función que se llama function write. Al final pues les voy a compartir un videíto que les voy a socializar también en los foros para que tengan presentes esos pasos para poder realizar la simulación. Esta parte de enumerar los componentes es importante que lo relacionen porque recuerden que cuando ustedes trabajan con algún tipo de software, pues allí a algunos les aparece la resistencia con un interrogante, entonces colocarle si es la resistencia 1, si es la resistencia 2, si es la resistencia 3, entonces colocarle esa etiqueta. Bueno. Algunas opciones que trae, por ejemplo, Altium u otros software es que por defecto usted le puede configurar para que le enumere todas las etiquetas de forma automática. Entonces le pone resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Entonces se lo coloca de forma automática. Y después van a realizar la simulación del circuito y van a medir el valor de corriente de cada rama y el voltaje en cada resistencia y van a realizar la captura de pantalla, van a documentar y van a anexar en el informe. Entonces, en la medida que van avanzando, porfa, que quede cuál es la corriente de la rama 1, de la rama 2, cuáles son los voltajes. Entonces, utilizar los diferentes tipos de software y los objetos de medida virtuales que permita visualizar esta lectura. ¿Listo? Y comparten en el foro pues para la respectiva realimentación. Entonces, acá aparece otro ítem. Siga, Brian. Siga, Brian, ¿me escucha? Profe, una pregunta. Sí, señor. O sea, ¿podemos trabajar con Proteus y con Altium? ¿O Sí. con el que queramos? ¿O? Sí, con el, Ok. claro, sí, está abierto, está abierto. O sea, ustedes seleccionan pues cuál es el software que consideran pertinente para el desarrollo de la actividad. Si ustedes observan precisamente en el paso anterior, estábamos definiendo cuáles son los tipos de software que pronto nos podrían servir, pues más adicional para la simulación, que pueda servir también para generar un circuito PCB. Entonces, yo les había compartido por ahí en el grupo de Teams el licenciamiento de Proteus también como alternativa. En el caso de Altium, pues ya la mayoría me han informado que lo han instalado, más sin embargo, por ahí hay unos casitos puntuales. Entonces, sé que se han solucionado escribiéndole directamente al fabricante, eso nos ha ayudado bastante. Entonces, esa sería la opción. Entonces, no hay novedad, pueden trabajar el software que consideren. ¿Listo, Brian? Listo, profe. Otra preguntita. ¿Y Cuenta. su merced en esta clase nos va a enseñar a cómo tomar la corriente y el voltaje en Altium? Sí, yo incluso tengo un videíto. Yo les voy a compartir un videíto en el foro. Igual lo tengo aquí también en el enlace. Un paso a paso de cómo se puede hacer la simulación. ¿Listo? Listo, profe. Listo, perfecto. Listo. Eso era. Listo, entonces ya con el desarrollo del siguiente circuito, entonces este circuito ustedes observan que es un rectificador de onda completa. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, van a realizar la simulación, al final pues van a tomar el voltaje de la carga, que es donde está la resistencia de salida. Entonces nos dice que
realice la configuración desde el software. Vamos a crear un proyecto. Si estamos hablando de Altium, entonces un proyecto con la herramienta de software. Guardamos la extensión con el nombre y apellido del estudiante. Yo les aconsejaría de pronto, como acá volví que a nombre y apellido del estudiante, entonces este es el circuito número 2, este es el circuito número 1, entonces colocarle circuito 1, circuito 2, para que no nos cree conflicto ahí cuando realicen, digamos que el almacenamiento del archivo, ¿no? Porque acá dice nuevamente nombre y apellido del estudiante. Entonces aquí le vamos a colocar, por ejemplo, Alexander Flores, circuito 2. Entonces después nos dice que si es en Altium, pues activamos el panel de componentes y vamos a seleccionar de la librería, pues los elementos específicos que son diodos, resistencia, fuente. Entonces, importante, tenemos una sola resistencia. Este valor de la resistencia debe ser por cada integrante diferente. O sea, en el foro ustedes van a colocar para el circuito 2 qué elementos van a utilizar en el caso de la resistencia. La fuente dice que va a ser de 10 voltios de voltaje alterno con una frecuencia de 10 kilohertz. El valor de la resistencia seleccionada en la figura no puede ser el mismo. Si acá, por ejemplo, hay un valor no alcanzo a ver muy bien, si es 10K, entonces no tomar ese valor. Ustedes seleccionan cuál es el tipo de valor de resistencia que van a utilizar en el foro. Bueno, realizan el cableado, enumeran los elementos, realizan la simulación y miden el voltaje de la fuente. Toda la clase la Y el de la fuente, o sea, miden el voltaje de la fuente de entrada y el voltaje de salida del circuito, que es el que está en la resistencia R1. Realiza una captura de pantalla y documenta y anexa en el informe. Entonces, bueno, para el caso de Altium hay que instalar una librería específica para poder hacer la simulación y comparten en el foro. Entonces, ya finalmente, pues tenemos un punto 4, un ítem 4 que hace referencia a un circuito RL serie. Igualmente, la misma dinámica, ustedes van a colocar en el foro cuáles son esos valores de resistencia y de impedancia que van a utilizar. Importante que sean valores comerciales, ustedes los consultan en internet si esos valores existen. Y aquí en este caso, pues ustedes lo que van a realizar es la simulación del circuito y van a graficar el valor de voltaje del inductor, o sea, el valor del voltaje de salida. Van a realizar esa captura de pantalla y van a documentar en el informe. Entonces, recuerden que este circuito es un circuito RL serie, por lo tanto, pues la bobina inicialmente está en cortocircuito, ¿cierto? Entonces, tener presente cómo queda visualizada tanto el voltaje como la corriente del mismo, ¿no? Entonces, van a consultar y van a hacer esa simulación. Entonces, finalmente, pues el desarrollo y la documentación pues va a quedar en PDF y van a incluir pues todos los elementos, la portada, la introducción, la solución a los pasos 1 y 3, referente al bibliografía, que hay un micrófono abierto. Cuéntame, ¿alguien tiene una inquietud? Sí, profe. Sí, Respecto cuéntame, Luis. Jorge, respecto al tercer ejercicio, digamos, se puede simular se puede ver la gráfica con el osciloscopio. Sí, que se vea la gráfica, sí, señor. Entonces recuerden que esa es una gráfica de tipo exponencial, ¿no? Entonces tratar con el software de que se pueda visualizar completamente. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra inquietud del desarrollo de la actividad. Pues está, cuéntame. Yo tenía una pregunta con respecto
En la parte de Altium, cuando nos piden, digamos, colocar un voltaje AC, o sea, ahorita nos muestra cómo se coloca en el simulador. Sí, 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 señor, en el simulador usted lo puede colocar. Yo les voy a compartir un videito de cómo realizar una simulación. Se los voy a anclar también allí en el foro. En el foro. Entonces, bueno, como yo les decía, algunos estudiantes pues ya tienen el software instalado. Otros estudiantes pues están trabajando Proteus, pues no hay ninguna novedad en este aspecto. Entonces, lo que ustedes se les quede más fácil, ¿sí? Entonces, en el caso de Altium, pues específicamente cuando ustedes van a realizar la simulación, entonces aquí en la parte derecha superior, donde aparecen extensiones, ustedes tienen que verificar que aparezca hay una extensión que se llama Mid Simulation. Entonces, que es la extensión precisamente que en este caso pues ya está instalada, es esta que está acá abajo, que dice esta Mid Simulation. Entonces, verificar que en esas extensiones pues tengan ustedes instalada esa librería. Si no la tienen, entonces le dan clic en el buscador. Acá aparece un buscador, ese buscador a la parte derecha y colocan la extensión para que la puedan instalar. Si no lo hacen, no pueden acceder no pueden hacer la simulación, ¿listo? Entonces, eso por ese lado. En este caso, pues allí ya está instalada. Ahí lo que nos muestra es una opción de pronto para borrar la extensión. Cuando nos hablan del proyecto, entonces vamos a File, New Project. Entonces ahí donde les digo que el primer proyecto le coloquen nombre, apellido del estudiante y le colocan, en este caso, circuito 1, ¿sí? Porque al final pues les va a quedar, todos se van a llamar lo mismo, nombre y apellido del estudiante. Ya cuando ustedes ingresan al software, observen que en la parte derecha de la plantilla demo yo le coloqué clic derecho, crear esquemático, y ustedes van a validar precisamente en Tools, en View, en la paleta de Tools, ustedes van a verificar que efectivamente tengan la librería. Mire, Make Simulación. Cuando ustedes le dan clic, les despliega esta barrita que está en la parte superior. Entonces es una barra donde ustedes precisamente aquí pueden acceder a fuentes de voltaje de alterna o fuentes de voltaje continuo. Y desde allí, con este botoncito que aparece como un play, en color verde, con ese botón van a iniciar la simulación. Entonces, ya cuando ustedes instalan esa librería, tienen acceso a esta barra de herramienta. Entonces, observen que ahí, pues en este caso, pues se selecciona una fuente de voltaje. En la parte derecha, recuerden que en Altium le llaman componentes, entonces panels. Entonces, si ustedes le dan clic allí, entonces verificar que tengan activo el components. En la librería de misceláneos devices, por defecto, pues ya está lo que son las resistencias. Entonces, aparecen como Res 1, Res 2, Res 3. La diferencia allí es de pronto el tipo de encapsulado que esté asociado ya para el diseño en PCB. Entonces, cuando ustedes le dan doble clic, ustedes pueden cambiar incluso esa etiqueta y pueden cambiar ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese valor era de 1K, ustedes quieren de 2K, simplemente doble clic y pueden ajustarlo. Entonces, así sucesivamente, ustedes pueden empezar a construir su circuito desde la librería de misceláneos devices. Recuerden que en la parte superior tienen una barra de herramientas. Le dan clic derecho, por ejemplo, en este caso, en la opción de Write, de cableado. Buscan el punto caliente y van realizando, pues, uniendo cada uno de esos segmentos. Entonces, con el scroll del mouse, ustedes pueden acercar y alejar la imagen. Lo importante es que le coloquen la referencia.
el GND. Entonces, nuevamente clic derecho y proceden a realizar el cableado. En la librería seleccionan pues esa herramienta. Bueno, entonces, aquí, ¿qué más nos falta? Esta herramienta que aparece acá es para precisamente para verificar qué le falta, si usted ya tiene todo el circuito listo o de pronto nos falta algo. Entonces, ustedes pueden allí verificar en los detalles, ¿sí? ¿Qué le falta, qué debe complementar? Entonces, acá nos están diciendo que no puede hacer la simulación porque hay que etiquetar nuevamente los componentes. Por eso siempre en la guía aparece que se le dé una referencia a esos componentes o si no, no les deja simular. Entonces ahí vamos a Tools y vamos a hacer vamos a realizar un etiquetado rápido. Entonces en anotación, observen que ahí aparece anotación esquemática rápida, le dicen OK y observen que ya aparece resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces vuelven al menú, ¿sí? Herramientas, y ahí ustedes pueden verificar qué otros componentes o si ya fue solucionado la novedad, ¿no? Entonces, a ver, tenemos ahí yo les voy a compartir ese material. Bueno, ¿qué más tenemos allí? Tenemos el tema de análisis, ya para la simulación. Entonces, este análisis pues, es el que nos va a permitir seleccionar qué queremos visualizar. Si quiero medir la corriente, el voltaje, incluso la potencia. Entonces, ustedes van seleccionando cada uno de esos recuadros. Entonces, verifican que la simulación esté corriendo. Les abre varios paneles, varias plantillas. Ustedes deben buscar, pues, efectivamente el esquemático donde están trabajando. Entonces, observen que en color rojo y en color naranja, pues él nos va a mostrar cada una de esas medidas. En color naranja, pues nos está mostrando lo que es el voltaje de cada uno de los terminales. Y en color rojo, pues nos muestra la corriente. En ese caso nos dice que el circuito tiene una corriente de 1.250 miliamperios. Y cada uno de esos elementos o resistencias con respecto a tierra, entonces tienen un voltaje específico. Entonces, de esa forma podemos medir podemos medir cada uno de esos voltajes. Mire que un circuito en serie, pues todas las corrientes son iguales, ¿no? Entonces, listo. Ahí tenemos una fuente de 5. Si quisiéramos medir lo que es la potencia también, simplemente pues allí en el panel de dashboard de simulación, ustedes pueden dar clic en Power y automáticamente él nos muestra el consumo de potencia de cada uno de estos elementos. Entonces, pues realmente es una herramienta muy práctica que ya está relacionada a las mediciones fundamentales de un circuito. Listo, entonces ahí estamos visualizando ese desarrollo. Cuando ustedes ejecutan, allí les va a aparecer varias hojas. Observen que ahí aparece incluso una de análisis transiente, aparece otra de análisis en AC. Entonces, en estas gráficas, bueno, en esas plantillas, ustedes pueden visualizar lo que estábamos hablando. De pronto esas señales de alterna, de salida, se van a visualizar en esas plantillas. Observen que acá en la parte de arriba pues hay unas puntas de prueba, ¿sí? Muy parecido al osciloscopio en real, ¿no? Entonces observe que ahí en la parte, en la misma
la misma barra de herramientas de simulación. Entonces, le permite seleccionar una punta de prueba. Bueno, acá el ejercicio está cambiando pues el voltaje de entrada, ahí le cambió a 10 voltios. Entonces se realiza la simulación. Y en estas hojas pues ustedes van a proceder a verificar pues qué es que está tomando en medida. Observen que ahí la punta roja de medición nos está diciendo que tenemos 2.5 voltios. Entonces ahí está la punta de medida. Se realiza. Con ese botón en color verde se puede realizar la medición. Y aquí en transientes observen que este 2.5 pues es la medida de la punta de prueba que estamos utilizando. Es la punta de medición. Entonces, para volver al archivo, buscan, en este caso su proyecto es el demo y vuelven al esquemático, ¿listo? Entonces, le voy a dejar ese material de apoyo, muchachos. Entonces, me interesa que esta semana puedan avanzar en lo que son el desarrollo de, ante todo, pues primero la documentación, ¿sí? La documentación y podamos empezar a avanzar con el desarrollo de los circuitos, ¿no? Entonces, esa es la invitación del día de hoy, que podamos iniciar y les estaré informando cuándo nos estaríamos volviendo a ver para avanzar y mirar cómo les ha ido en ese desarrollo. No sé si tienen alguna otra inquietud, muchachos, en este momento. Siga, Mayelin. Buenas noches. Cuéntame. Tiene el micrófono cerrado. Bueno, qué pena. Buenas noches. Ya, ¿cómo está? ya. Bien, bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Bueno, aquí con referente, bien, gracias a Dios. Aquí con referente al esquemático, como todo tiene que estar conectado al GND, ¿cierto? Y también tiene que estar Sí. conectado al osciloscopio para que pueda generar la señal. Aquí hay una forma de ver esa señal. Sí, con Altium. Sí, sí, señor. Sí, precisamente, o sea, mira, acá en este punto del video, ya le comparto, donde nos aparecen las puntas de prueba. Aquí cuando ustedes ya activan la simulación, recuerden que para activar la simulación hay que instalar la librería, ¿no? de simulación. Entonces, pero acá en este paso, por acá hay una parte donde yo coloqué una puntica de prueba. Entonces, espérame, ya lo adelanto acá un punto. Aquí creo que ya estamos. No. Mire acá. En este punto, observen que usted puede, aquí en la barra de simulación, en la barra superior, mira, acá en la barra superior aparecen unas puntas de medición que son las del osciloscopio, ¿sí? Entonces, observen que allí hay una opción que le permite, pues, seleccionar si va a medir corriente o si va a medir voltaje. En este caso, pues, se coloca voltaje, pero la medición él la hace con respecto a tierra. Entonces,
si estamos pensando, por ejemplo, en la medida del circuito de onda completa, entonces tendríamos que poner esa punta de prueba en la resistencia, ¿sí? Y ya cuando ustedes corren la simulación, entonces nos aparecen unas plantillas, unas hojas donde nos va a permitir ver como el osciloscopio. Esas son las hojas que yo le digo. Y precisamente en la hoja de transientes, análisis de transientes, ahí es donde vamos a visualizar esa señal. Permítame un minuto que me va a descargar acá. Ok. Listo. Entonces, con esa punta, ya cuando ustedes ejecutan la simulación, entonces, en esta hoja de transientes es donde debería aparecer ya la señal. Claro que en el circuito del puente, mire, observen que ahí tenemos 2.5 voltios, pero en el circuito del rectificador, pues obviamente nos debería aparecer pues una señal acorde a, a lo que estamos ingresando. En este caso, pues tenemos una señal de alterna que posteriormente pues va a ser rectificada. Entonces, ahí debería aparecernos ya la señal, ¿sí? Realmente ahí tiene las puntas de prueba, entonces no es compleja la simulación. Pero más adelante pues vamos a hacer otro encuentro para mirar cómo les ha ido. ¿Listo, Mayelin? Ok, listo. ¿Listo? De casualidad, esa simulación, ¿hay que tomarle captura de pantalla o se puede generar en imagen o PDF? ¿O esta Sí, aplicación? no, van tomando la captura, sí, que Ok, se vea bien la imagen con buena definición. Van tomando la captura como ustedes deseen, pero vamos haciendo el informe, sí. listo, profe. Gracias. Listo. Sigue, Dylan. Hola, mi pregunta es si también con respecto a lo último que dijo mi compañera, cuando digamos, por lo menos en la parte de del documento, como yo voy a anexar, digamos, pues las evidencias, entonces serían, no sé, una parte del circuito y la otra parte de la simulación, o cómo se manejaría eso, porque de igual manera hay que guardar los archivos con diferentes nombres, y en qué parte eso también se envía en anexo de la guía, o sea, cuando voy a entregar la tarea, se envía también las simulaciones. No, no es necesario. Buena pregunta, Dylan. No, no es necesario. Me interesa más que ustedes hagan la captura del circuito, entonces, que donde se vea el esquemático, y después otras capturas donde se vean efectivamente las medidas. Sí, entonces, usted ahí toma la captura específicamente que se vea el voltaje de cada uno de los componentes, la medición de corriente. Entonces, que quede muy detalladito, pero no es necesario compartir el archivo como tal ni la entrega, ¿sí? Ah, listo, vale. Entonces sí, se muestra como el paso a paso de primero, como el circuito, Eh, después como el voltaje y después con el osciloscopio, puede ser, ¿sí? sí, entonces sí les recomiendo ir haciendo, o sea, que el informe no quede solo pantallazo, sino ustedes van describiendo. A continuación se va a realizar la medición de voltaje de las resistencias R1, R2, R3. Sí, entonces van documentando ese paso a paso, ¿listo? Ah, listo, Desde como que quede describiendo bien el detallado, proceso. pues no hay necesidad. Ah, no, listo, perfecto. Esa era mi pregunta, gracias. Listo, no. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud. Sigue, Freddy. Cuéntame, Freddy. Buenas tardes, ¿Qué más profe. bien? Sí, señor, Bien, bien, cuéntame. todo bien. Profe, pregunta, ¿para estos circuitos se realizan los cálculos para los elementos o es como la vez pasada que elegimos ciertos valores al azar? Sí, no. Igualmente, ustedes van a seleccionar en el foro, pues, cuáles son los valores específicos de corriente y voltaje que perdón, los valores específicos de las resistencias que van a utilizar, ¿sí? Sí me gustaría de pronto, porque pues al igual el cálculo no es muy complejo, ¿sí? Que lo puedan de pronto integrar,
sería de valor agregado, pero en la guía no se exige como tal, pues, realizar el cálculo de la corriente con fórmulas, pero si está a su alcance, sería interesante que se pueda documentar eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularon? Al igual los circuitos no son complejos, ¿sí? Entonces, de pronto se podría validar entre el cálculo y la simulación. Entonces, con la simulación y que se vea la medición de cada uno de esos elementos, como las medidas de voltaje y corriente, es suficiente. El caso de, por ejemplo, que ustedes dicen, no, profe, me gustaría de pronto calcular la corriente, pues sería un ejercicio interesante, más sin embargo, pues no está, digamos, en la guía como obligatorio, pero lo pueden hacer sin novedad. ¿Listo, Freddy? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Sigue, Mayelin. Profe, última pregunta. Como vamos a ver PCB, usted nos va a explicar por ahí en las últimas sesiones cómo pasar esos esquemáticos para imprimirlo a PCB después. No le escuché, no le escuché, qué pena. No sé si es acá ¿me oye? Sí, señor, sí le escucho. Ya, Eh, listo. como tenemos ya el mapa, digamos que ya tenemos el mapa del diseño del circuito, ¿usted nos va a enseñar cómo pasarlo de una vez a PCB o eso toca volverlo a hacer? No, eso nos vemos en el siguiente escenario, sí nos vamos a enfocar en eso, sí, vamos a trascender de lo que es la simulación ya a la fabricación. Ah, Entonces, ok. ¿Y uno tiene que imprimirlo? como obligatorio, que usted lo tenga que hacer en físico, pues no está obligatorio, o sea, podemos llegar hasta lo que es, vamos a llegar hasta lo que es el tema de la documentación de los archivos PCB, ¿sí? Los archivos especializados, pero digamos que no es obligatorio hacer el ejercicio, ya eso queda abierto para quienes deseen hacerlo. Digamos que en mi momento yo hacía ese ejercicio incluso con marcador, hacía los caminos y después venden unos líquidos especiales para que usted pueda hacer el PCB, pero digamos que no está dentro del curso. Vamos a llegar hasta así generar todo lo que es la información técnica para que nos quede ya un documento apto para fabricación. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes vayan a enviar esa documentación, pues la empresa que va a estar encargada de generar esos PCBs, pues simplemente reciben esa documentación, la meten, la ingresan en una máquina y la máquina se encarga de realizar ese circuito. Entonces vamos a llegar hasta la puesta de la documentación técnica, ¿listo? Ok, bien. ¿Mm? Listo, gracias, profe. Dime, Jorge, cuéntame, sigue, te escucho. Eh, Profe, en Proteus se puede pasar del esquemático a PCB. ¿En Proteus? Sí, señor. Sí, sí, claro, sí, sí se puede. Ujú. Sí, señor, Ah, sí se puede. Ah, listo, muchachos. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud por el momento. Lo importante es empezar, ¿no? Iniciemos, estamos a tiempo para que no nos quede todo para el final. ¿Listo? ¿Vale? Sí, señor. Listo, muchachos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, voy a detener por aquí la grabación. Listo.